Ciencia igual a religión. ¿Qué significa esto? Lo hemos dicho en anteriores videos. Antes la religión estaba por encima de la ciencia. La creencia estaba encima de la ciencia, de lo que se ve. Entonces hubo muchas equivocaciones, hubo muchas guerras, siempre se ha matado en nombre de Dios. Las grandes batallas, guerras de derramamiento de sangre, fue en nombre de Dios, ¿sí? Luego viene la ciencia, el avance de la ciencia, entonces toma la posta, se adelanta en muchos aspectos, mata muchos mitos, mata muchas creencias religiosas. Entonces se pone al frente, pero no deja de tomar la misma, vamos a decir, ecuación que le ha funcionado a la religión sobrevivir durante miles de años, que es algo muy básico. Te vendo el demonio, te inculco el miedo, el demonio, y te vendo a Dios, te vendo el cielo, que se está creando hoy a través de la ciencia. Te inculco el miedo, te inculco el virus y te vendo las vacunas, te vendo la salvación. La misma ecuación, con diferentes actores, con diferentes formas, pero la misma ecuación. Entonces hay que estar atento a eso, ¿sí? ¿Significa que todo esto es malo? No, claro que no. Esto es como un juego de ajedrez, ¿sí? Entre lo positivo y lo negativo. O si ustedes quieren llamarle entre el bien y el mal. Aquí se han pasado, con esta acción se ha violado, vamos a llamar, varios códigos. Lo que hay, mucha respuesta del lado positivo. No todo esto es malo, es decir, todo esto no es positivo, pero en el panorama general hay muchas cosas ocurriendo detrás, ¿sí? No es que van a quedarse con los brazos cruzados, ¿sí? Entonces, con el correr del tiempo vamos a encontrar qué ha pasado, cuál ha sido la respuesta, cuál ha sido el movimiento del lado positivo, ¿sí? Muy bien. Para aclarar, es muy importante que entiendan que aquí nadie está inculcando el miedo. No. Estamos observando un panorama más amplio de la realidad. Hay que aprender a observar lo que es, no lo que creo que es, ni lo que quieren que crea. Observar lo que es, ni el condicionamiento propio, ni el condicionamiento que me quieren intentar vender, inculcar, ¿sí? Observar lo que es, todo el panorama. Para eso tenemos que desidentificarnos con lo que nos han vendido y con lo que traemos como creencias preestablecidas, ¿sí? Muy bien. Nuevamente, no se trata de inculcar el miedo. Ahora vamos a ver la otra parte. Al contrario, se trata de prevenir, que no los tomen por sorpresa, prevenir, prepararse. No es miedo, es prepararse, estar preparado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa proyección de la cuarentena? Debido a todo esto, lo que está sucediendo, hay una reconfiguración en todos los niveles, como hemos hablado. Hay una reconfiguración. Esta reconfiguración durará, se prevé, de acuerdo a la observación, esta panorámica mundial, de 2 meses a 3 meses, quitando algunos países que ya han comenzado esta cuarentena, ¿sí? Entonces no crean que esto va a durar un mes y hacemos de cuenta que nada pasó el día de ayer, el mes pasado, entonces sigamos la vida normal. No va a suceder así. Va a haber grandes cambios. Tampoco no de un día para otro, sino a través de todo un proceso. Muy bien. Se prevé entre 2-3 meses, incluso de 2 a 4 meses. Si quieren, no me crean, no hay ningún problema en ello, ¿sí? 2 o 3 meses, no crean que, como digo, en un mes o en una cuarentena ya no pasó nada. Entonces, tenemos que empezar a cuestionarnos
muy bien, tenemos todo este panorama mundial. ¿Y qué hacemos nosotros? Y aquí vamos a lo más importante, que es ¿qué haces tú? ¿Sí? La persona, la conciencia individual. Entonces, hay que empezar a cuestionarnos la parte personal y la parte profesional. ¿Qué significa esto? La parte personal es observar justamente lo que está sucediendo y decir, ok, si esto va a tardar 2, 3, 4 meses, lo que sucede al comprender esto es que va a haber dentro de ti una flexibilidad, es decir, un margen flexible. Porque el momento que te dicen que va a haber una cuarentena de 30 días, 40 días, tú crees que ese es tu límite y pasando ese límite normalmente atravesamos ese límite y va a estar todo normal. Cuando entiendes que no va a suceder eso, entonces tienes un margen no condicionado. Por lo tanto, si llega a ocurrir que estiren este margen de la cuarentena, a ti no te va a sorprender. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, ya estamos preparados. Ya estamos viendo un panorama global. Por lo tanto, no nos va a agarrar de sorpresa nada. Tienen que entender que cuando ustedes juegan al ajedrez, cuando tu rival mueve una pieza, dependiendo de las fichas que te quedan, las piezas que te quedan, tú tienes que proyectar 5 o 10 movimientos. Obviamente dependiendo de las fichas que tengas. Tienes que explorar todos los movimientos posibles para que no te sorprenda, no te agarre desprevenido. No seamos ingenuos, ¿sí? Entonces, eso significa entender desde lo personal eso, tener un margen de flexibilidad para que no nos sorprenda. Entonces, no entremos cuando extiendan esta cuarentena, no entremos en pánico, no entremos en miedo, en nerviosismo, sino que entendamos, ok, esto ya me lo sabía, ya algo así sabía que iba a suceder, ok, no me agarra desprevenido, este movimiento ya lo conozco, entonces voy a actuar de X manera. En lo profesional lo mismo, tenemos que entender que ¿qué pasa si se extiende? Si en primer momento pensábamos que íbamos a la normalidad dentro de 30 días, 40 días, ¿qué pasa que no? Tenemos que aprender a cuestionarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo? ¿Vamos a depender de la sociedad, de la pandemia, de la cuarentena para poder vivir, para poder seguir sobreviviendo, para poder seguir trabajando en lo que hacíamos? Entonces tenemos que también cuestionar esa parte. ¿Qué sucedería? ¿Sí? ¿Qué sucedería si se extiende a 2 meses, a 3, a 4 meses? ¿Vamos a esperar? ¿O desde ya tenemos que entender ese movimiento y tener preparado 2, 3 cartas bajo la manga? O entender los siguientes movimientos, si ese caso se presenta. Entonces, esto no es para inculcar el miedo nuevamente, sino una invitación a que se planteen qué pasa si esto se extiende más del tiempo que su gobierno les dice. Entonces, no se trata de tener miedo a que eso suceda, sino actuar con inteligencia, simplemente eso. Entonces, saber que ese movimiento, si llega a ocurrir, sabemos qué hacer. Esto es para prevenir, es mejor prevenir que curar. Recuerden, hay una gran diferencia entre la filosofía oriental y occidental. La occidental es siempre curar sobre la marcha, golpearse para poder aprender, curar después de golpearse. Mientras que la filosofía oriental ancestral es prevención. Adelántate al juego. Y ahí radica la inteligencia y la sabiduría, en prevenir antes que curar.